Omar y yo nos conocimos por medio de una amiga que teníamos en común y pues en una de las salidas que yo hice con mi amiga, pues en un sitio de baile, un salón de baile, pues nos conocimos. Mi papá me llevaba siempre a iglesia evangélica cuando pequeña, pero en ese momento no estaba perseverando. Yo visitaba la iglesia católica, pues, como le dicen a esto, como tu mamá, tu abuela iban, pues a mí me enseñaron a ir a esa iglesia católica, pero no era que conocía del Señor como tal. Cuando nosotros nos conocimos, estuvimos un tiempo saliendo, pero pues me fui con él a vivir y estuvimos 9 años conviviendo y después fue que nos casamos. Nació nuestra primera hija, Stephanie, y realmente la carga, la responsabilidad económica me abrumaba, me desesperaba porque yo no podía suplir todas y cada una de las necesidades que tenía mi esposa y también tenía mi hija en aquel momento, que era una bebé. Y recuerdo que estaba trabajando en un lugar y en ese lugar se me acercaron y me ofrecieron como para poder ganarme un dinero extra. Y yo acepté. Comencé lo que se llama en el mundo del narcotráfico. Comencé a hacer unas transacciones, a transportar, a moverme de lugar en lugares con ciertas mercancías. Y por ese movimiento yo obtenía un dinero, que con ese dinero yo podía cubrir más. Yo trabajaba y podía cubrir las necesidades que solía tener en mi hogar. Y aparte me daba otro, por decirlo, otro lujo, pues que era como tipos de vacaciones por lo que habíamos adquirido, el dinero que habíamos adquirido. A principio yo no sabía qué era lo que él estaba haciendo y cuando yo descubrí lo que él estaba realmente haciendo, varias veces le dije que se tenía que ir de la casa y después de un tiempo yo digo que fui como partícipe porque me montaba con él en el carro para yo sentir como una protección hacia él de que yo sé que él iba a volver a regresar, que a él no le iba a pasar nada cuando él fuera a hacer lo que iba a hacer. Pero sí tenía mucho temor. Una vez estamos en nuestra casa y nosotros recibimos una llamada telefónica y cuando yo cojo la llamada es una persona que me está hablando, notificándome: saca todo lo que tienes en tu casa, sácalo, pero sal ahora, sácalo todo, porque sucedió algo que cogieron a fulano de tal. Y cuando yo salgo de la casa por un portón, veo que entraron unas personas que yo no conocía. Y en ese momento pues yo me fui y me deshice de lo que me tenía que deshacer, porque yo había dejado a mi esposa y a mi hija sola. Cuando yo regreso veo 3 carros como con 6 personas que estaban dentro de mi casa, y cuando yo entro a mi casa, yo veo mi casa destruida totalmente destruida. Omar se había ido de casa, yo escuché unos pasos y yo pensé que él era el que había regresado. Y cuando yo me volteo, que estoy con mi niña viendo televisión, pues eran como 5 hombres que se habían metido a la casa buscando algo que realmente pues yo no tenía conocimiento de que eso estaba en mi casa. Y pues ellos me empezaron a hacer preguntas y me decían que si yo no les decía, identificaba los nombres que ellos me estaban diciendo, que ellos iban a llamar a servicios sociales para quitarme a mi hija. Después llegó Omar y cuando él llegó, pues ahí lo retrayan contra la pared y lo apuntan con armas y nos quitaron los teléfonos, nos quitaron todo para que no pudiéramos llamar realmente a las autoridades o algo. Cada movimiento, cada paso que yo di en ese mundo, yo siempre he sido un Padre Nuestro, aunque no lo crean, siempre he sido un Padre Nuestro. Y ahora, a lo mejor en medio de mi ignorancia, sabiendo que lo que estaba haciendo era incorrecto, era malo, pero siempre le pedí a Dios que me ayudara, que me llevara y que me pudiera permitir
yo regresar a mi casa bien. Pero hacía lo mismo. Volvía y hacía lo mismo otra vez. A mi esposa, la tía de ella, le hace unas invitaciones a unas células que ella hacía en la casa. Mi esposa me invitó un sinnúmero de veces a esas células y yo un sinnúmero de veces le decía que no. Le dije que se fuera ella y que yo no iba a ir para allá. Pues ella se fue en esa noche y yo pues me quedo en mi casa, solo. Pero en medio de esa soledad que yo estoy allí, yo sentí como miedo, como un terror que de momento me acaparó. Y yo pues comencé a hacer mis cosas, pues me comencé a bañar. Cuando me estoy bañando, pues salí normal y me pego a vestir, me puse un pantalón, me puse un suéter y me siento en la cama a ponerme las medias. Y cuando yo comienzo a ponerme las medias, que termino, que me tiro hacia atrás en la cama, que yo cerré mis ojos, yo de ahí no me acuerdo de nada más. Cuando yo vuelvo y caigo en sí, que yo abro mis ojos, yo estoy en la casa de la tía de Jacqueline, donde era la célula de oración. Y escucho que la persona que estaba evangelizando, ministrando en ese momento, que se llamaba el señor Héctor Ojeda, escuché que dijo, llegó la persona que estábamos esperando. En ese momento me invitan a pasar al frente. Fue una experiencia que yo te la cuento y no sé ni explicarte, porque allí pasó algo que yo no me esperaba, pero fue algo fuerte, porque yo quería abrir mis ojos para ver qué era lo que estaba pasando y no podía, pero escuchaba todos y cada uno de los reclamos que cada aquella persona que no me conocían, que no tenían que hacer eso, estaban orando por una persona que ellos tampoco conocían y estaban clamando a un Dios que yo no conocía. Y cuando yo me levanté de allí, yo me levanté siendo otra persona, siendo otro hombre totalmente. Y la noticia que me dieron fue que me dijeron, tú tenías el ángel de la muerte contigo. Cuando yo llegué y viví toda aquella experiencia que pasó allí, aquel servicio se terminó y yo pude percibir y me pude sentir otra persona. Hay cosas que realmente vivimos en nuestra vida que no podemos buscar cómo sucedió, qué fue lo que pasó, porque no vas a encontrarlo. Realmente, en este tiempo, yo he podido ser partícipe cuando realmente Dios transforma una casa. Y recuerdo que en aquel momento, aquel evangelista le dijo que él no podía terminar aquel servicio hasta que no llegara una persona que era necesario que llegara. Así mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Pueden tener las 99 ovejas en un sitio, pero si hay una que se salió, Dios va a esperar que esa oveja esté nuevamente en el redil. Y esa oveja perdida era yo. Y Dios no hizo una obra en mí porque Él esperó, me llevó a donde yo tenía que ir. Y desde ahí en adelante, nuestra vida, mi esposa, la pastora Jacqueline, este servidor, mis hijos, mi casa, podemos decir que yo y mi casa le servimos al Señor.